¿Qué tal? ¿Cómo están? 8:30. Estamos iniciando esta edición de Agenda Económica un poco más tarde de lo habitual. El fútbol femenino se tomaba la pantalla de Chilevisión un poco más temprano. Por tanto, comenzamos nuestra edición a esta hora de la mañana, en este día martes. Gracias por acompañarnos en esta revisión de 30 minutos de las noticias del mundo de la economía, de los negocios y las finanzas. Vamos a comenzar de inmediato revisando información en relación al resumen de noticias, comenzando con la propuesta que ha planteado el Colegio Médico, que ha generado controversia en el sector productivo, en el comercio en particular, y sectores que se han visto golpeados con más intensidad por la pandemia. Hablamos del sector turístico, de restaurantes y el comercio establecido, por supuesto, que ha rechazado esta propuesta del Colegio Médico de establecer una suerte de cortocircuito epidémico. Ese fue el concepto que usaron para calificar este proyecto, que lo que busca básicamente es paralizar toda actividad productiva por una sola vez, por 3 semanas, y cortar así la cadena de contagios en relación al COVID-19. Una propuesta que luego establece un nuevo plan paso a paso, con otros criterios definidos, con la definición específica de las actividades de bajo y alto riesgo, y que ha generado, como decíamos, el rechazo de parte de los gremios que se verían afectados por esta eventual paralización total que propone el Colegio Médico. A estas alturas, dicen, podría ser fatal para muchos sectores de la actividad. Vamos a estar revisando, por supuesto, las reacciones en unos instantes. También vamos a profundizar en el día de hoy en relación a las cifras de empleo que publicó ayer el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. La recuperación de los puestos de trabajo se estancó en el mes de mayo. El número de potenciales trabajadores que efectivamente está con empleo es de 49,2%, muy parecido al mes de abril, pero con la diferencia de que en mayo hubo menos cuarentena, sobre todo en la región metropolitana, que en el cuarto mes del año. Y ese factor muestra, según el análisis del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, un estancamiento en la recuperación, en la velocidad de recuperación de los puestos de trabajo. Vamos a estar profundizando en el tema. Conversaremos además con el director del Centro de Estudios, David Bravo, para contarles detalles de cómo está el mercado laboral en Chile en el quinto mes de este 2021. Por otra parte, vamos a abordar un problema que en el Congreso está generando un debate bien interesante. ¿Qué hacer con las cuentas de luz residenciales que están en deuda? Fíjense que han subido en más de 100.000 millones de pesos la mora de las cuentas de luz residenciales desde el comienzo de la pandemia. Estos impagos ya llegan a 248.000 millones de pesos. Ese es el acumulado desde el inicio de la pandemia. Recordemos que hubo una serie de medidas que lo que buscaban era efectivamente poder prorratear luego la deuda o postergar el pago de las cuentas de luz para poder de esa forma aliviar en algo el presupuesto familiar. Ese problema ahora se ha transformado en un dolor de cabeza para las propias compañías eléctricas, para el regulador también, porque se entiende que será muy difícil poder cobrar esos recursos una vez que ya volvamos a cierta normalidad, sobre todo desde el punto de vista económico. Vamos a ver parte del detalle del debate que se está dando en el Congreso sobre esta materia. Y nos quedamos en Valparaíso precisamente porque en el Congreso se retoma la discusión sobre el salario mínimo. Hoy día las comisiones de Trabajo y de Hacienda del Senado van a discutir este tema. Es un asunto bien relevante que ha generado algo de tensiones con una propuesta de parte del gobierno que no satisface a la oposición. Veremos cómo se resuelve este asunto en un momento, como ya veíamos, en que el mercado laboral también ha planteado mayores desafíos para la recuperación de nuevos puestos de trabajo, cerca de 1,1 millón de puestos de trabajo por recuperar todavía para volver a los niveles de prepandemia. Son algunos de los datos más relevantes para discutir este tema en el Congreso. Bien, y nos vamos a revisar también los datos de los mercados para el día de hoy, revisando algunos indicadores, los más importantes para este martes, que continúa al alza. Con optimismo siguen los mercados a nivel global. En pantalla ven los datos más relevantes. El Eurostoxx 0,48% de alza, Londres subiendo como un 0,52%, Alemania también en la misma línea. El Nikkei tuvo una ganancia algo más importante antes por la mañana, 0,96% de alza para el indicador japonés. El IPSA ayer cerró con una ganancia también de 0,8%, buen repunte para el indicador local, que mantiene de esa forma cierta tendencia al alza después de los mínimos que se vieron a mediados de mayo, sobre todo después del proceso de elecciones. Por otra parte, el dólar ayer tuvo una leve caída, un retroceso hasta los 719 pesos por unidad, según lo que se transó en el mercado a nivel local. ¿Qué pasó con el cobre, por otra parte? Bueno, retroceso de 3,78%, fuerte caída para el metal rojo. Hoy
se cotizó en $4,34 la libra. Bien, 8,35, partimos revisando detalles de esta propuesta que ha planteado el Colegio Médico y que ha generado un interesante debate desde el punto de vista sanitario, pero también productivo en relación a esta idea de generar una nueva gobernanza para la situación de salud, para la situación sanitaria que se vive en nuestro país y para el manejo de la pandemia. Y la idea central básicamente es que hay que generar un cortocircuito epidémico, es decir, cortar de una vez la transmisión del virus, y eso significa en la práctica paralizar todo por 3 semanas, salvo aquellas actividades productivas que sean muy esenciales, es decir, la producción de alimentos, por ejemplo, la venta de medicamentos, etcétera. Actividades muy específicas, las que podrían seguir funcionando en este esquema que propone el Colegio Médico. Un cortocircuito epidémico que se realizaría por una sola vez para bajar drásticamente los indicadores y después de eso implementar un plan paso a paso que va avanzando con etapas que generan también algo más de libertad en ciertos aspectos, pero que ha generado controversia porque significa en la práctica un aspecto bien duro para los sectores productivos. En el comercio lo ven con una mirada bien crítica, en sectores productivos también como el turismo, la gastronomía, consideran que no es la medida adecuada y plantean sus críticas básicamente porque esta propuesta a estas alturas del partido con el nivel de vacunación podría ser algo contraproducente. Escuchemos lo que plantearon desde los gremios representantes de estos sectores, en particular del sector gastronómico y del turismo, respecto a esta idea planteada por el Colegio Médico. Ahora ellos hacen una propuesta absoluta de todo lo que hay que hacer en esta crisis. En el caso de los restaurantes es mucho más estricto que lo que teníamos. En este momento la gran mayoría de los restaurantes están cerrados. Vemos que hay muy poco foco en lo que es el proceso de vacunación, que creemos que es realmente la herramienta más potente, más allá de las cuarentenas que han demostrado ser totalmente ineficaces. No entendemos cómo el Colegio Médico piensa que hoy día, después de más de un año de esta crisis, vamos a ser capaces como país de tener una cuarentena total y absoluta. Si bien busca controlar la pandemia, no se ajusta a los tiempos actuales, donde hemos visto que las cuarentenas excesivas no logran controlar, no están siendo eficaces en controlar los contagios. Es el proceso de vacunación el cual va a permitir ir recuperando movilidad y con eso ir recuperando empresas y sectores como el sector turístico, que es mayoritariamente pyme y donde se han perdido muchísimos empleos. Esta es una industria que ya no tiene las espaldas. Bien, vamos a profundizar en otro tema, en los indicadores de empleo que conocimos ayer. La encuesta del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que se viene realizando periódicamente desde el inicio de la pandemia, es bien interesante. Adelanta de alguna manera escenarios que el INE luego va ratificando con sus propios números y muestra claramente cómo se ha estancado la creación de empleo en nuestro país. Un 49,2% de aquellos que tienen posibilidades de trabajar lo está haciendo al día de hoy. En la práctica un nivel muy similar al del abril pasado, pero claro, con un sistema de menos cuarentenas, decían en el análisis desde el Centro de Estudios, lo que habla finalmente de una situación preocupante y de un mercado laboral que va a demorar mucho tiempo en recuperarse. Revisemos detalles en la siguiente nota de Belén Vázquez. Y ahora estaba trabajando en la empresa STP y me despidieron después de casi concluir 12 meses. Soy garzona en un restaurante aquí en el centro. Y como han estado mucho tiempo en cuarentena, no hemos vuelto a abrir. Luis y Karen están desempleados, ambos cobrando el seguro de cesantía pero buscando trabajo. Como ellos, hay otro millón de chilenos que sigue sin recuperar su empleo y que forman parte del 19% de desocupados que estima el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Cualquiera sea la tasa que vamos a estar mirando, esa tasa lamentablemente va a estar subestimando el problema de manera muy significativa. Si bien el INE informó en su último reporte que hay un 10,3% de desempleo, este número estaría distorsionado. Para llegar a una cifra más precisa se necesita tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, si una persona no está buscando activamente empleo y además no está disponible para empezar desde ya, en la estadística se integra a los inactivos. Uno de los efectos que tiene esta pandemia
es que muchas personas que pierden su empleo no se ponen a buscar empleo de inmediato o no están disponibles para trabajar de inmediato precisamente por el virus. El Centro de Estudios también informó que la participación laboral continúa rezagada, pero la cantidad de ocupados asalariados cubiertos por la Ley de Protección del Empleo se redujo a solo 2,1%. Sin embargo, aunque la recuperación de empleo se mantiene estancada, han habido pequeños avances. Entre mayo y abril de este año se han creado 20.000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de ocupación creció en todos los quintiles. Los empleos que perdimos a julio, ¿cierto? Bueno, ha pasado un año, ¿cierto? Y en un año la población de trabajar crece. Por lo tanto, para poder llegar al mismo nivel que teníamos antes, tiene que haber un aumento. Otro punto que midió la encuesta es la generación de ingresos vía aplicaciones de transporte o de delivery. En los últimos 2 años, 189.000 personas se desempeñaron como socio de una app y solo en mayo lo hicieron 98.000 personas. Eso ha permitido absorber empleo a través de esa vía, personas que se dedican a esto, que ahora se demanda mucho más delivery que antes. Algo en lo que los expertos y el INE coinciden es que, independiente de la medición que se mire, aún queda 1 millón de empleos por recuperar. Misma cifra de quienes aseguran estarían buscando trabajo de no estar en medio de una crisis sanitaria. Bueno, profundicemos un poco en estos números porque desde el comienzo de la pandemia, David Bravo y otros economistas han sido bien claros en cuáles son las cifras que hay que mirar con detención. No basta solamente con mirar el dato de la desocupación, que hoy día bordea el 10%, sino que hay que mirar otras cifras como, por ejemplo, los niveles de empleo o la fuerza de trabajo, por ejemplo, cómo está compuesta la fuerza de trabajo. Veamos algunos datos. Es bien clara la curva para ver cómo ha evolucionado el empleo en pandemia. Partimos con 7,7 millones de empleados al año 2020 en abril y luego hay un descenso clarísimo, ustedes lo pueden ver en esta curva, va cayendo en mayo, junio hasta el pic de julio, 6,6 millones de empleados apenas. En el mes de julio eso significaba 2,4 millones de puestos de trabajo destruidos en apenas 4 meses, una catástrofe desde el punto de vista laboral. Y de ahí en adelante comienza una recuperación que alcanza buena velocidad hacia fines del año pasado. 7,5 millones de empleados estaban recuperados hacia diciembre. Acá hay un salto hasta el mes de abril porque durante los meses de enero, febrero y marzo la encuesta de la UC no se aplicó. Por eso hay un salto hasta el mes de abril de 2021. Subimos a 7,7 millones de empleados y cuando parecía que estábamos entrando en una fase de recuperación, llegamos a 7,8 millones de empleados en el mes de mayo, como veíamos en la nota, un estancamiento en la creación de puestos de trabajo, fundamentalmente porque se han creado nuevos puestos, pero también porque ha aumentado la fuerza laboral. Esos son los datos que revisamos en la otra parte de la gráfica. Estos círculos muestran precisamente cómo ha ido evolucionando la fuerza de trabajo y si se dan cuenta, en abril del año pasado, la fuerza de trabajo, es decir, personas que están dispuestas y en condiciones de trabajar mayores de 15 años, llega a 8,5 millones de personas. Luego pasamos a un círculo bastante más pequeño en el mes de julio, porque ahora solamente hay 7,5 millones de personas en la fuerza de trabajo, fundamentalmente porque muchos se retiraron desalentados porque no habían posibilidades ni habían señales de recuperación en el mercado laboral. En diciembre vuelve a crecer hasta 8,1 millones y ahora en mayo 8,5 millones de personas están dentro de la fuerza de trabajo. Hay más expectativas, hay más interés por buscar empleo, pero la creación de nuevos puestos de trabajo no va al mismo ritmo que la incorporación de más personas a esta fuerza de trabajo. Y ojo con estos datos porque hay una recuperación a distintos ritmos, por ejemplo, a nivel regional. En la región metropolitana hay un 55,4% de empleo, mientras que en la zona sur, por ejemplo, llega a un 44,5%. A nivel de hombres hay una recuperación mucho más rápida que a nivel de mujeres. Definitivamente el mercado laboral está entrampado. Vamos a estar profundizando en unos minutos más con David Bravo, precisamente el director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, para analizar más en detalle qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las perspectivas, sobre todo el horizonte hacia fines de este año en materia laboral. Bien, 8:44 minutos. Vamos a ir a otro tema para abordar un asunto que ayer comentamos también, tiene que ver con el retiro de fondos previsionales. Les contábamos que todavía hay 1,2 millones de personas que no han hecho su retiro del primer retiro del 10%, ese que se aprobó a mediados del año pasado. El plazo se acerca, por eso es interesante ver el número ahora. A fines de julio vence el plazo para poder concretar ese retiro. Las razones y los números detrás de este proceso en la siguiente nota que revisamos a continuación. Me quedan 6 años para jubilarme
y al bajarlo, sacar mi 10%, me va a bajar el monto de jubilación. Mi pensión va a ser muy pequeña, pienso que con los retiros va a ser mucho más pequeña y realmente no me conviene. Como Ana y Juan, son cientos las personas que aún no han hecho su primer retiro de fondos previsionales de las AFP. Sin embargo, según la Superintendencia de Pensiones, un total de 10.936.000 cotizantes ya han solicitado su retiro del primer 10%. Esto quiere decir que un 8,5% aún no realiza el trámite. Hay 365 días de plazo para sacar ese dinero de las administradoras de fondos previsionales. Ese plazo se cumple el próximo 30 de julio. Diversas son las razones que los han llevado a no hacerlo. La pregunta es, ¿será un buen momento para retirar los fondos? La recomendación es que las personas retiren esa plata. Hay dos opciones. O depositarlo en la cuenta 2 de la administradora o solicitar el pago en la cuenta débito o cuenta corriente que cada uno tenga. En las últimas semanas la rentabilidad de todos los fondos ha sido negativa y la recomendación hoy día es que en lo posible optar la cuenta 2 ya que es gratis. Entre quienes sí han realizado algunos de sus retiros previsionales se encuentran aquellos que tras hacer el giro quedaron con un monto menor a 200.000 pesos o incluso sin fondos. Hasta la fecha, 2.663.000 afiliados han solicitado el bono de cargo fiscal y de estos, 2.338.000 personas ya han recibido el pago. Una cifra que es bastante alta pensando en que las solicitudes comenzaron hace un poco más de un mes, algo esperado según los expertos. Es una transferencia que tú ni pensabas que iba a ocurrir y que de repente ocurre, te la pasa el gobierno, se impone sacar la plata lo antes posible, pero es una fuente de gasto potencial y por lo tanto que van a estar explicando, cosas como estas son las que están explicando que el Banco Central ahora haya subido la meta de crecimiento de este año. Para quienes aún no solicitan el bono de cargo fiscal, aún queda tiempo. El plazo termina el 8 de mayo del 2022, ya que al igual que para los retiros del 10%, el plazo es de 365 días. Bien, estamos de vuelta a 8:50 en esta edición de Agenda Económica para hablar de un asunto bien relevante que preocupa al gobierno, a los parlamentarios también y, por cierto, a las empresas eléctricas. Hablamos de la mora en las cuentas de luz que ha ido creciendo desde el inicio de la pandemia. Recordemos que a través de distintas normativas se ha permitido postergar el pago de las cuentas, ir atrasándose en el pago, acumular esa deuda sin que eso signifique el corte de los servicios básicos. Y el aumento ha sido realmente importante. Ayer en la Cámara de Diputados, la SEC, precisamente la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, entregaba algunos detalles respecto a cómo ha ido aumentando este nivel de deuda. 100.000 millones de pesos es el aumento de los impagos, con un salto que llega ya a más de 240.000 millones de pesos acumulados de cuentas que no han sido pagadas hasta la fecha. Y hay algunos datos bien interesantes que entregaba la SEC respecto a este tema. Fíjense que en el segmento de las cuentas más caras y de los que consumen más es donde se está concentrando el 57% de la deuda. Y eso genera preocupación, sobre todo pensando en cómo se va a poder cobrar efectivamente, una vez que concluya la pandemia y se acaben estas medidas paliativas, este tipo de cuentas. Es lo que preocupa, es lo que ha llevado también a los parlamentarios a evaluar la posibilidad de generar un proyecto de ley especial para evitar lo que han denominado un nuevo CAE, que podría ser este cobro de cuentas que sencillamente para algunas familias pueden ser completamente incobrables de acuerdo a cómo va marchando la economía y a cómo quedemos después de la pandemia. Bien, 8:52, vamos a profundizar en los datos de empleo que conocimos ayer entregados por el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Estamos en contacto a esta hora con David Bravo, economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. ¿Cómo estás, David? Gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal, Sebastián? David, bueno, ayer los datos que ustedes mostraban reflejaban, y así lo interpretaste tú también, un estancamiento en la recuperación del mercado laboral. ¿A qué lo atribuyen ustedes, David? ¿Es un problema solamente asociado a aspectos sanitarios, a cuarentenas, a la poca actividad, o hay otros factores que están incidiendo también en esta recuperación más lenta?
Bueno, es difícil en cifras coyunturales poder tratar de mirar si es que hay otras tendencias que están subyacentes, ¿cierto? Que podrían estar. Porque ha sido como una suerte de cliché decir que la pandemia vino a acelerar cambios en el mercado laboral, ¿cierto? Sin embargo, no podemos saber de las cifras. Pero lo que sí es bastante claro es que la crisis sanitaria de alguna manera nos ha condicionado. Y no podemos decir que estamos, si hubiéramos estado con el estancamiento en el empleo, pero al mismo tiempo con cifras de contagios decrecientes, bueno, estaríamos preguntándonos eso, ¿cierto? Pero en verdad sabemos que hemos estado avanzando y retrocediendo, lamentablemente. Entonces, esta situación de estancamiento no es poco razonable de encontrarla, porque si uno mira cuál es el horizonte que tienen las empresas, ¿cierto? Para poder acelerar la contratación de personas, ese horizonte tiene mucha incertidumbre, ¿no? Y por lo tanto es razonable que las decisiones que se estén tomando por parte de las cientos de miles de empresas del país son decisiones que están marcadas por la cautela, porque contratar personas, recontratar personas en la práctica implica quedarse con un conjunto de gastos que posteriormente podrían tener que mantenerse, ¿cierto? Entonces, son decisiones, pienso yo, que son razonables, digamos, en este minuto. Sí. Desde el comienzo ustedes han puesto énfasis en que no hay que mirar los datos que habitualmente uno ve en el mercado laboral, como los niveles de desocupación, por ejemplo. Miremos otros puntos, entonces. ¿Qué es lo que está pasando con la fuerza de trabajo? ¿Se ha ido recuperando? ¿Está poniendo más presión sobre el mercado laboral? No, sigue igual de desplomada que al principio. Bueno, se ha ido recuperando junto con el empleo, pero va al mismo ritmo, ¿cierto? Entonces, acá, y este no es un fenómeno de ahora, no es un fenómeno que tenga que ver con, como creo yo incorrectamente ha planteado mucha gente, esto tiene que ver con las ayudas, se están poniendo las ayudas o la gente no quiere salir a trabajar. No, lo que nosotros sabemos, y lo vemos desde abril de 2020, que se desplomó la participación laboral. La gente perdió el empleo y no está buscando activamente trabajo de la forma regular. Pero eso es básicamente por el temor al contagio. Es el virus que está ahí dando vuelta y que ha cambiado nuestra vida, ¿cierto? Diaria, digamos, cotidiana. Eso también está detrás. Entonces no se ha recuperado la participación laboral. Y eso en verdad, y esa caída todavía sigue siendo muy, muy fuerte. Ese punto es bien interesante porque algunos efectivamente plantean que desde algunos gremios, la construcción, el sector agrícola, que les cuesta encontrar trabajadores para sus proyectos o para sus faenas. Hay una encuesta que realiza el Banco Central también que reflejaría eso desde la visión del empresariado. ¿Sus encuestas muestran alguna señal en ese sentido, David? Por lo que tú nos cuentas, no. No, yo pienso que es una visión equivocada y no tenemos evidencia de eso. Entonces, creo que más bien hay que concentrarse en... durante un tiempo importante tuvimos problemas con las ayudas a las personas. Yo creo que ahora básicamente el foco, como debió haber sido al principio, creo yo, debiera estar en controlar esta crisis sanitaria. Sí. Lamentablemente yo creo que esto requiere mucha unidad, tenemos un enemigo común, digamos, ¿cierto? Y deberíamos estar todos como trabajando armónicamente en eso. Lamentablemente no es el ambiente que tenemos en Chile hoy día, por producto de, en fin, todos los cambios en los que estamos involucrados, ¿cierto? Como sociedad, también un año electoral hace difícil que se produzca cierta... concertación de voluntades, digamos, ¿cierto? Eso, David, creo que de alguna manera nos está jugando algo en contra. Sí, y en ese sentido, ¿es posible hacer una evaluación sobre los instrumentos para fomentar la contratación que ha lanzado el gobierno? Bueno, pienso que todavía es prematuro, pero acá, si yo estuviera en el gobierno, estaría haciendo un monitoreo diario, ¿cierto? El gobierno tiene los datos, además, sabe cuántas empresas están recibiendo subsidios cada día, digamos, cuántas empresas se van sumando. También creo que es importante hacer una labor de difusión de todos estos subsidios a la contratación. Es muy importante porque son subsidios a la contratación
formal, y además se añadieron en el último mes, me parece, se añadieron estos subsidios que van directo a los trabajadores y a las trabajadoras, ¿cierto? Entonces, creo que eso es muy importante, pero hay que hacer una labor creo yo, de difusión de los subsidios. Y luego chequear qué es lo que está pasando e ir monitoreando. Y si es necesario mejorar los parámetros, cambiarlos, alterarlos, hay que hacerlo rápidamente, porque esto tiene que ocurrir ahora. Todo indica, a mi juicio, de que se puede hacer harto más por ahí todavía, y también en otras políticas, como por ejemplo, creo yo, habría que hacer algo mucho más agresivo en materia de capacitación, y también, como el problema es, si hablamos de la búsqueda de trabajo, que la gente no está buscando trabajo de la forma tradicional, sí, porque la forma tradicional es boca a boca, yendo a visitar, yendo a llevar currículum o qué sé yo, moverse. Hoy día físicamente no hay contacto, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, deberíamos estar probablemente potenciando y repotenciando esa política de información laboral. Bien. Existe una bolsa de empleo que probablemente se está usando poco. Cierto, y sobre todo pensando en realidades distintas también de recuperación entre hombres y mujeres o por zonas geográficas, lo que habla de realidades también bien distintas y de respuestas más específicas. David, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián. 8:59, cerramos Agenda Económica, gracias por acompañarnos, nos reencontramos pronto en Noticias Express.